Levantó 2 Copas Libertadores, le ganó múltiples finales a Boca y se convirtió en el entrenador más exitoso de la historia de River, tomando a un equipo golpeado y transformándolo en un protagonista constante, dentro y fuera del país. Pero no toda la historia fue igual. Años después, en un segundo ciclo, los resultados no acompañaron y el final estuvo lejos de aquella imagen dominante. Entre estos dos extremos se construye su historia. Esto es la era de Marcelo Gallardo. Tras lo que significó el descenso a la segunda categoría y la vuelta a primera, River logró reponerse. En primera instancia, Matías Almeida se hizo cargo del primer torneo disputado al regresar a la máxima categoría del fútbol argentino, pero al no obtener grandes resultados, fue despedido 2 fechas antes del final. Y como quiero a River, quiero lo mejor y seré el hincha número 1 a partir de mañana, porque hoy fue mi último entrenamiento. Fue entonces cuando Ramón Díaz volvió al club, hasta ese momento el técnico más ganador de su historia. Con él llegaron títulos locales y cierta estabilidad. Sin embargo, al consagrarse campeón del torneo final 2014, por diferencias con la dirigencia, decidió dejar su cargo, declarando que había ganado todo lo que podía y sentía que ya no tenía nada más para darle al club. En ese momento de desconcierto, River comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador. Es ahí cuando decidieron apostar por un técnico joven que estaba dando sus primeros pasos, pero que tenía una idea clara. Marcelo Gallardo, luego de su retiro como futbolista en Nacional de Uruguay, optaba por tomarse un tiempo libre del fútbol. Sin embargo, la salida del técnico Juan Ramón Carrasco del equipo uruguayo y un llamado del banco de suplentes del conjunto de Montevideo lo pusieron rápidamente en su inicio como entrenador. Su primera experiencia fue positiva, consagrándose campeón uruguayo en la temporada 2011-2012, pero a pesar del éxito en el plano local, Nacional quedó eliminado en la Copa Sudamericana 2011 en segunda fase y en la Copa Libertadores 2012 cayó en la fase de grupos, lo que culminó con la salida de Marcelo del club. En esta instancia, el muñeco se tomó un tiempo fuera del fútbol, hasta que varios clubes comenzaron a sondearlo. Uno de ellos fue Newell's, que estuvo muy cerca de concretarse. Sin embargo, el exjugador pidió 24 horas más para pensar. Pero en medio de ese compás de espera apareció un mensaje de Enzo Francescoli. River necesitaba un nuevo rumbo y el muñeco aceptó escuchar. El 6 de junio de 2014, Marcelo Gallardo fue presentado como entrenador de River. Lo que parecía una decisión más en su carrera terminó siendo el inicio de una era. El equipo no se puede conformar con lo que ha logrado, sino con la posibilidad de que existen, de que van a existir competencias en lo inmediato y a corto y a mediano plazo. River va a volver a recuperar un poco parte de su historia, que volver a jugar la Copa Libertadores también. Con el muñeco también llegaron Julio Chiarini, Leonardo Pisculici y regresaron de sus préstamos Carlos Sánchez y Rodrigo Mora. El debut del técnico se dio el 27 de julio de 2014 por la Copa Argentina ante Ferrocarril Oeste, en el estadio Marte Arena en la provincia de Salta, logrando una victoria por 6-5 en la tanda de penales tras igualar 0-0. Para esa temporada, Gallardo tenía por delante 3 competiciones: Liga Argentina, Copa Argentina y Copa Sudamericana. En el plano nacional se quedó con las manos vacías luego de quedar en la segunda posición por debajo de Racing, y en la Copa Argentina fue eliminado por penales frente a Rosario Central. Igualmente me voy tranquilo porque los chicos respondieron, hubo rendimientos muy buenos, así que esa es una esperanza, ¿no? En cuanto a la Copa Sudamericana, River construyó una campaña perfecta. La ganó de manera invicta, superando a Godoy Cruz en segunda fase, a Libertad en octavos y a Estudiantes de La Plata en cuartos. En semifinales apareció Boca, la ida en la Bombonera terminó 0-0 y en la vuelta en el Monumental fue una noche cerrada, donde con el penal atajado por Barovero y
con el gol de Pisculichi, River ganó 1-0 y avanzó a la final. Finalista de la Copa Sudamericana. Lo esperaba Atlético Nacional. La ida se jugó en Medellín, donde empataron por 1-1. Orlando Berrio abrió el marcador a los 34 minutos y posteriormente a los 65 Pisculichi puso el 1-1. La vuelta fue en Núñez, el 10 de diciembre de 2014, donde el millonario cerró la serie por 2-0, con goles de Gabriel Mercado a los 54 y de Germán Pesela a los 58 del segundo tiempo, levantando así el trofeo. Esto significó el primer título internacional de Marcelo Gallardo como entrenador y el comienzo de una costumbre que recién empezaba. Gracias a estos jugadores, porque la verdad que interpretaron cómo había que jugar, hicieron un gran esfuerzo, fueron muy solidarios, se brindaron sobre todas las cosas. El reconocimiento de la gente hacia este equipo fue muy bueno. En el inicio del 2015, River ficharía a Gonzalo Martínez y Camilo Mayada, y tras la pretemporada, lo futbolístico no comenzó con certezas. El verano dejó dudas, pero el equipo respondió donde debía hacerlo. En febrero levantó por primera vez la Recopa Sudamericana, superando a San Lorenzo de Almagro por 1-0 en la ida y 1-0 en la vuelta. Después llegó la Copa Libertadores y el arranque fue turbulento. Derrota en el debut, 4 empates consecutivos y un equipo que parecía no encontrar el rumbo. En la última fecha, River necesitaba ganar y esperar para poder clasificar, cumpliendo con su parte tras ganarle por 3-0 a San José de Oruro, y la combinación de resultados lo metió en octavos casi por la ventana, dando comienzo a otro torneo. En octavos se daba el mismo encuentro que el año anterior por Sudamericana, el clásico frente a Boca. En la ida, River ganó por 1-0 con gol de penal de Carlos Sánchez, y tras el escándalo del gas pimienta en la vuelta y un partido que nunca pudo continuar, la Conmebol dio por ganada la serie al millonario, avanzando a cuartos de final. Esperaba Cruzeiro, quienes visitaron el Monumental y golpearon primero, ganando por 1-0. En Belo Horizonte, el equipo de Gallardo debía remontar y así fue, teniendo una noche donde mostró carácter e identidad, ganándole por 3-0 al equipo brasilero con autoridad, obteniendo el pase a semis. Luego del parate por la Copa América, Gallardo contrató 6 jugadores para afrontar la etapa final de la Copa: Milton Casco, Nicolás Bertolo, Luis González, Javier Saviola, Lucas Salario y Tabaré Viudés. En semifinales esperaba Guaraní de Paraguay. En la ida, River ganó 2-0 con goles de Mercado y de Mora, pero lo que parecía una clasificación sencilla, en la vuelta se complicó tras el gol de Fernández a los 61 minutos. Sin embargo, cuando el partido se ponía cuesta arriba, apareció Lucas Salario tras la asistencia de Tabaré Viudés para sellar el pase a la final. La primera instancia de la final se jugaría el miércoles 29 de julio de 2015 en Monterrey, donde el 0-0 se mantuvo, por lo que todo se definiría en Núñez el 5 de agosto de 2015. El partido fue duro, con muchas faltas y varias amarillas. Costaba romper el cero. Sin embargo, tras un centro de Bangioni, Lucas Salario, a los 44 minutos del primer tiempo, ponía el 1-0 de cabeza. Más adelante en el partido, Sánchez recupera una pelota al lado del área y es derrumbado dentro de esta, obteniendo un penal que a los 72 cambió por gol. Y en la tranquilidad del que va 2 goles arriba, River sentenció el partido a los 78 minutos con gol de Funes Mori de cabeza. Con esto, River volvía a levantar la Copa Libertadores luego de 19 años. Gallardo entraba en la historia grande, campeón de América como jugador y como entrenador.
Pero el año no terminó ahí. 6 días después conquistó la Suruga Bank, venciendo 3-0 a Gamba Osaka, club de fútbol japonés, y a finales del 2015 disputó el Mundial de Clubes, donde tras derrotar a Sanfrecce Hiroshima alcanzó la final del mundo. Allí lo esperaba el Barcelona, que no se contuvo y le ganó por 3-0 al conjunto argentino. Aún así, el resultado no opacaba lo logrado. De la mano de Gallardo, en menos de un año y medio, River había pasado de la incertidumbre a dominar el continente. La pretemporada del 2016 trajo consigo las incorporaciones de Joaquín Arzura, Nacho Fernández, Nicolás Domínguez, Iván Alonso y Andrés D'Alessandro. En esa primera etapa del año, River no tuvo su mejor semestre. Quedó noveno en la zona 1 del torneo, lejos de la clasificación, y en la Libertadores, pese a quedar primero de su grupo, en octavos de final quedó eliminado ante un Independiente del Valle que recién empezaba a resonar en el fútbol continental. Señoras y señores, Independiente del Valle sigue la Copa Libertadores. Aplausos. Tras la Copa América Centenario, el millonario volvió a salir al mercado. El más destacado de los nombres era el de Larrondo, que venía de buenas campañas en Rosario Central, pero que no llegó a sobresalir con la banda. Al reanudarse el fútbol de clubes, River disputó la Recopa Sudamericana 2016 contra Independiente de Santa Fe. Empatando la ida en Colombia y con goles de Driussi y Alario, se consagró campeón en el Monumental. En ese segundo semestre, River quedó segundo en la liga, pero todavía quedaba una última bala: la Copa Argentina. En esta superó a Sportivo Bernardino Rivadavia, en 16avos de final a Sportivo Estudiantes por 2-1, en octavos a Arsenal por 1-0, en cuartos a Unión por 3-0, en semis a Gimnasia de La Plata por 2-0, llegando a la final donde se toparía con Rosario Central. La final se disputó el 15 de diciembre de 2016 en el estadio Mario Alberto Kempes. A los 11 minutos, Alario puso el 1-0 desde los 12 pasos. A los 26, Musto empató el partido y seguido Marco Rubén pone el 2-1 para los rosarinos. Antes del descanso, Alario vuelve a marcar de penal para dejar el partido 2-2 en el primer tiempo. A los 63, otra vez, Rubén pone a Central arriba en el marcador, pero Alario, sellando su triplete, empata la final a los 72. 3 minutos después, Iván Alonso puso el tanto final para el equipo de Gallardo, que ganaba su primer título nacional con el millonario. No es fácil llegar a finales y menos fácil es todavía ganarlas. Y volvimos a mostrar otra vez que estamos para la final y estamos para ganar. El año 2017 de River significó la llegada de jugadores como Javier Pinola, Germán Lux, Ignacio Escoco, Enzo Pérez, Rafael Santos Borré, Nicolás de la Cruz y Marcelo Sarachi. Ese mismo año obtuvo el bicampeonato en la Copa Argentina, llegando a la final después de golear a todos los equipos con los que jugó, consagrándose tras ganarle por 2-1 a Atlético Tucumán con goles de Escoco y Nacho Fernández. En la Copa Libertadores pasó el grupo como primero y en octavos superó a Guaraní, luego de ganarle la ida por 2-0 y empatar la vuelta 1-1. Y en cuartos, una serie histórica. Lo esperaba Jorge Wilstermann de Bolivia. Lo que parecía una eliminatoria sencilla se transformó en una pesadilla en el partido de ida. El conjunto boliviano golpeó a los 4 minutos con gol de Centeno. En el comienzo del segundo tiempo, Álvarez aumentó la distancia a 2 y a los 81 Machado sentenció el partido por 3-0 para dejar a River en la cuerda floja. Si quería pasar, debía ser una serie extraordinaria en Núñez. Wilstermann le ganó a River 3-0. Le pido a la gente que nos acompañe, que vaya, porque realmente vamos a tener chance. Y creo en mi equipo, creo en el espíritu de estos jugadores.
El 21 de septiembre de 2017, el Monumental esperaba el partido lleno de ilusión. Los hinchas creían en la palabra del técnico. Es así como con 5 goles de Scocco, 2 de Enzo Pérez y 1 de Nacho Fernández, River revirtió la serie y se convirtió en semifinalista. El final de una gloriosa noche. Aquí están River. En semis esperaba el Lanús de Almirón, que tuvo una mejor clasificación que el Millonario. En la ida en el Monumental, el local se impuso por 1-0 con gol de Scocco. Con esta ventaja, la vuelta se disputó el 31 de octubre de 2017 en la Fortaleza. A los 17, Nacho Scocco abrió el marcador y a los 23, Montiel puso el 2-0 en el partido. La serie estaba a favor para los de Gallardo, que ganaban 3-0 en el global, hasta que en el último minuto del primer tiempo el Pepe Sand le rompió el arco a Lux y al minuto de iniciada la segunda mitad redujo aún más el marcador, dándole esperanzas al Granate. Mantuvo vivo el local en varias oportunidades para que a los 61 el Laucha Costa iguale la serie. Aún así, debido al gol de visitante, River tenía ventaja y avanzaba a la final. Sin embargo, un penal para Pasquini, cobrado desde la recién incorporación del VAR a la Copa, terminó con una precisa ejecución de Silva, dando vuelta al resultado y arruinándole al Millonario el sueño de volver a jugar la final de la Copa Libertadores. Finalista de la Copa Libertadores de América. Un partido extraordinario. Una inmensa alegría el poder decir que acabamos de firmar con Marcelo Gallardo un contrato por los próximos 4 años. El 2018 comenzó con una gran noticia para el mundo River. Donofrio y Gallardo anunciaron mediante una conferencia de prensa la continuidad del técnico por 4 años más. En esa primera parte del año, el club firmó jugadores que marcarían el éxito de los próximos 12 meses. Hablo de Franco Armani, Lucas Prato, Juanfer Quintero y Bruno Zuculini. Junto a ellos, Gallardo armó un equipo digno de temer y en marzo mostró un adelanto de lo que sería el 2018 tras ganarle la final de la Supercopa a Boca en Mendoza por 2-0 con goles del Piti Martínez de penal y de Nacho Scocco, quien, luego de una gran contra, sentenció el partido. Señoras y señores, River es el campeón de la Supercopa Argentina. River le ha ganado a Boca 2-0. River celebra. Si bien en lo nacional el conjunto no obtuvo los mejores resultados para la exigencia del club, cuartos en la Liga y semifinalistas en la Copa Argentina, en el plano internacional ganó su copa más valiosa por todo lo que significó. En primera instancia se clasificó como primero en un grupo con Flamengo, Emelec e Independiente de Santa Fe. Y en octavos enfrentó a un viejo conocido, Racing de Avellaneda. El primer duelo se dio en el Cilindro y tras un 0-0 se definió todo en el Monumental, donde con goles de Prato, anotado en el minuto 10, Palacios a los 27 y Borré a los 80 se metió entre los 8 mejores. Ha ganado River aquí en su casa. Elimina a Racing de los octavos de final. En cuartos de final se topó con otro argentino, Independiente. El desempeño de la ida fue similar, 0-0 en Avellaneda y todo para decidirse en Núñez, donde Scocco, Quintero y Borré sentenciaron la serie pese a los intentos del Rojo y el gol de Silvio Romero, quedando 3-1 en el global. River acaba de ganar y eliminar a Independiente. Las semifinales representaron un verdadero desafío para el conjunto argentino que recibió al vigente campeón de la Copa Libertadores, Gremio. Los dirigidos por Renato Portaluppi pisaron fuerte en el Monumental, cuando a los 61 Michel anticipó a todos y de cabeza sacó la ventaja para la vuelta. Una oportunidad de ir a ganar a Brasil y la gente que crea, porque la verdad que tiene con qué creer en este equipo. El 30 de octubre de 2018, la Arena do Gremio en Porto Alegre se preparaba para vivir
una noche que parecía destinada a ser histórica para los locales. En esa misma jornada, quien tomó las riendas del equipo fue Matías Vizcay, que reemplazó a Marcelo Gallardo debido a la sanción impuesta por Conmebol que le impedía estar en el banco por 4 partidos. Con ese contexto adverso y el gol de Leo Gómez en el primer tiempo, la clasificación a la final parecía escaparse de las manos del millonario. Sin embargo, a los 81 minutos, el cabezazo de Borré le dio un segundo aire a River. El equipo, impulsado por ese empate, adelantó líneas y fue con todo. Es ahí cuando, tras un remate de Escoco, en el desconcierto y el apuro de los jugadores, el VAR intervino, detectando una mano dentro del área que desembocó en un penal cuando el partido agonizaba. Con el global 2-1 a favor del local, pero con la ventaja del gol de visitante jugando para los de Gallardo, el Piti Martínez tomó la pelota sabiendo que ese disparo podía cambiar la historia. El futbolista tomó carrera y desde los 12 pasos disparó a quemarropa para remontar el partido y soñar con ser campeones. Final en Porto Alegre, señoras, señores. River finalista de la Copa Libertadores de América. Y por el otro lado, Benedetto, como el otro día, Benedetto. Final, el árbitro Roldán. La final de la Copa Libertadores 2018 trajo consigo una de las rivalidades más importantes del mundo. Este no era un clásico más. Era la primera vez que los dos clubes más populares de Argentina se encontraban en la definición del torneo más grande de América. Se la describió desde el arranque como la final del siglo. La ida se disputó el 11 de noviembre de 2018 en la Bombonera, que vivió una noche de vértigo. El local golpeó primero con Guanchope Ávila, que se inventó un remate dentro del área y tras un rebote de Armani definió a quemarropa contra el palo. Instantes después, casi sin dejar acomodarse al rival, River sacó del medio y Lucas Prato igualó el marcador. Sin embargo, en el tiempo adicionado del primer tiempo, Darío Benedetto ganó de cabeza y puso el 2-1 para los de la Ribera antes del descanso. Ya en la segunda mitad, a los 60 minutos, un centro frontal al área y un despeje fallido de Carlos Izquierdos terminaron en gol en contra y el 2-2. Y cuando el partido se cerraba, apareció Franco Armani, tapándole un mano a mano a Benedetto que pudo haber sido el golpe final. Fue una tajada decisiva, de esas que no solo sostienen el resultado, sino que sostienen una serie. El primer capítulo terminaba empatado. La historia recién empezaba. La vuelta debía disputarse el 24 de noviembre de 2018 en el Monumental, pero esa tarde el fútbol quedó en segundo plano. El colectivo de Boca fue atacado en las inmediaciones del estadio. Varios jugadores resultaron afectados y tras horas de incertidumbre, el partido fue suspendido. No están dadas las condiciones, hay un equipo que fue agredido y nosotros... La final se postergó y días después la Conmebol tomó una decisión inédita. El desenlace de la Copa Libertadores se jugaría fuera del continente, en el estadio Santiago Bernabéu el 9 de diciembre. Esa mañana Madrid amaneció teñida de rojo y blanco y también de azul y oro. El estadio del Real Madrid se dividió en dos mitades argentinas. El partido comenzó con tensión. Dos equipos con imprecisiones, River intentando tener la posesión, Boca más dinámico en presión y siendo directo. El primer tiempo se cerraba y de un error de Andrada la pelota le cayó a Nández, que metió un pase excepcional para que Darío Benedetto sobrepasa a Maidana y defina contra el palo poniendo el 1-0. En el segundo tiempo, Matías Vizcay movió el banco para darle mayor claridad al ataque. A los 67 minutos, una pared entre Nacho Fernández y Palacios terminó en un pase atrás para Lucas Prato, que definió y puso el 1-1. La final se iba a la larga. Aquí en el Bernabéu tenemos alargue.
señores. La expulsión de Wilmar Barrios en el inicio del tiempo suplementario dejó a Boca con 10 y a River en superioridad numérica, que aprovechó esta ventaja y con espacio en el segundo tiempo del alargue apareció el pie izquierdo de Juanfer, con un zurdazo al ángulo imposible para Andrada y un gol de otro partido para el 2-1. Y sobre el cierre pasó de todo. A los 119 el palo le negó el empate a Boca. En la jugada siguiente, con todas las camisetas azul y oro en el área de River, llegó el despeje y el contragolpe. El Piti Martínez corrió solo desde la mitad de la cancha y definió con el arco vacío para el 3-1 definitivo. El árbitro marcó el final y River ganó la final más trascendente de su historia, lejos de casa, ante su clásico rival y en el escenario más inesperado. Esa noche, la era Gallardo quedó sellada para siempre. Una final histórica porque fue entre los dos grandes del fútbol argentino, histórica por todo lo que ha pasado, histórica porque River se consagra ante Boca en esta Copa Internacional. Hace 3 años, cuando ganamos la Copa Libertadores del 2015, fue un sueño hecho realidad. Y me acuerdo de las últimas palabras justamente en este mismo estadio. Y le dije de corazón a todos los hinchas que agradecía el momento y que íbamos por más, ¿se acuerdan? No solamente fuimos por más, sino que ganamos la final más soñada del mundo. Y no la vamos a olvidar jamás. Va a quedar eterna para siempre en nuestros corazones, así que... El 2019 comenzó con la intención de sostener la base que había conquistado América en Madrid. Sin embargo, el plantel tuvo movimientos importantes. Gonzalo Martínez fue transferido y llegaron refuerzos como Matías Suárez, Fabricio Angileri, Robert Rojas y Paulo Díaz. River mantenía la estructura, pero debía acomodarse futbolísticamente. El primer gran objetivo del año fue la Recopa Sudamericana ante Atlético Paranaense. La ida disputada en Curitiba terminó 1-0 a favor del conjunto brasileño. La vuelta se jugó el 30 de mayo en el Monumental. El 0-0 se mantuvo hasta los 60 minutos, cuando Ignacio Fernández ejecutó un penal que fue contenido, pero en el rebote logró empujarla para igualar la serie. El millonario creció desde ese momento. Cuando el partido parecía encaminarse al alargue, Matías Suárez filtró una pelota precisa para Lucas Prato, que definió con jerarquía para dar vuelta a la serie. Minutos después, el propio Suárez apareció dentro del área para marcar el 3-0 definitivo. Así, River sumó un nuevo título internacional en el ciclo Gallardo, revirtiendo la serie en casa y mostrando nuevamente carácter en una definición continental. En la Copa Libertadores compartió grupo con Internacional, Alianza Lima y Palestino, clasificando a octavos de final como segundo. En octavos enfrentó a Cruzeiro. La serie fue cerrada, 0-0 en la ida en el Monumental y 0-0 en la vuelta en Belo Horizonte. En los penales, Armani fue determinante, atajando 2 de 4 y River avanzó a cuartos. En cuartos de final se midió ante Cerro Porteño. En la ida en Buenos Aires se impuso 2-0 con goles de Nacho Fernández y Borré. La vuelta en Asunción terminó 1-1 y el conjunto argentino se metió en semifinal. En dicha instancia volvió a cruzarse con Boca Juniors,
La ida en el Monumental fue 2-0 con goles de Borré de penal y Nacho Fernández. La vuelta en la Bombonera terminó 1-0 para Boca, pero el global favoreció a River, que eliminó nuevamente a su clásico rival y alcanzó una segunda final consecutiva de Copa Libertadores. Una vez más, finalista. La definición se disputó el 23 de noviembre de 2019 en Lima, en el Estadio Monumental ante Flamengo. A comenzar el partido. A los 14 minutos, tras un centro que el Mengao no pudo rechazar, Borré puso el 1-0. River controló gran parte del encuentro, sostuvo la ventaja y estuvo a minutos del bicampeonato. Sin embargo, a los 88 minutos, una extraordinaria jugada de Bruno Enrique dejó a Gabriel Barbosa con el arco solo, empatando de esta manera el partido. Y a los 92, con un fallo defensivo de Pinola, Gabigol, de mal partido hasta el momento, volvió a convertir para el 2-1 definitivo. En 3 minutos, la final cambió por completo. River pasó de sostener el título a quedarse sin nada. Flamengo, campeón de la Copa Libertadores de América. Inexplicablemente e inesperadamente a River se le escapa esta edición de la Copa. El golpe fue duro, pero el año aún tenía un capítulo más. En la Copa Argentina, el equipo avanzó fases hasta llegar a la final ante Central Córdoba. El 13 de diciembre de 2019 en Mendoza, el Millonario se impuso por 3-0 con goles de Escoco, Nacho Fernández y Julián Álvarez, cerrando el año con un nuevo título y la clasificación a la Libertadores 2020. El 2020 no fue un buen año para el Millonario. Arrancó con un golpe temprano la Superliga 2019-2020, que se le escapó en la última fecha ante su clásico rival. Fue, además, lo último que se disputó antes del parate total del fútbol por la pandemia del coronavirus. River llegaba puntero y dependía de sí mismo. Debía ganar su partido frente a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. Del otro lado, el Boca de Miguel Ángel Russo, que enfrentaba a Gimnasia y Esgrima de La Plata en la Bombonera. El equipo de Gallardo no tuvo un buen encuentro y tras el 1-1 quedó a la espera. Minutos después, el gol de Carlos Tevez en Buenos Aires terminó de definir la historia. Boca se consagró campeón y River dejó pasar una oportunidad que había construido durante todo el torneo. Se terminó el partido, Atlético 1, River 1, empataron. Tras la reanudación del fútbol, volvió la Copa Libertadores, con River imponiéndose como puntero del Grupo D, superando a Liga de Quito, Sao Paulo y Deportivo Binacional. En octavos de final enfrentó a Atlético Paranaense, al que superó con autoridad 1-0 en la ida y 1-0 en la vuelta. En cuartos se midió ante Nacional. La ida disputada en Avellaneda por las renovaciones en el Monumental culminó 2-0. Y en la vuelta, en el Gran Parque Central, River se impuso por 6-2, cerrando la serie con contundencia y metiéndose nuevamente entre los 4 mejores del continente por tercer año consecutivo. River adentro, River semifinalista de la Copa. El 5 de enero de 2021, River recibió a Palmeiras en el Libertadores de América por la semifinal. Pero esa noche el equipo no logró hacer pie y cayó 3-0. La serie quedó cuesta arriba desde el inicio. Tendremos que tener una noche épica, de esas que existen en el fútbol, que se dan de vez en cuando. La vuelta en el Allianz Parque mostró otra cara. River ganó 2-0, estuvo cerca de igualar el global y empujó hasta el final, pero no alcanzó.
La eliminación se consumó con un global de 3-2, cerrando un recorrido que volvía a dejar al equipo en las instancias decisivas, sin poder alcanzar la final. Final del partido, Palmeiras finalista. Incidencias las que quiera. Con el arranque de 2021, River salió al mercado de pases y sumó nuevas incorporaciones. Agustín Palavecino, Héctor David Martínez, Jonathan Maidana, Alex Vigo, Agustín Fontana y José Paradela. Ese mismo año, la AFA implementó un nuevo formato de competencia denominado Copa de la Liga. River finalizó tercero en su zona y avanzó a los cuartos de final, donde debía enfrentarse al Boca de Miguel Ángel Russo. En pleno contexto de pandemia, el encuentro se disputó en la Bombonera sin público en las tribunas. El millonario llegó a ese partido con una situación peculiar. No contaba con ninguno de sus 3 arqueros por positivo de coronavirus, al igual que varios jugadores importantes como Paulo Díaz, Matías Suárez, Rafael Santos Borré, Agustín Palavecino y Nicolás de la Cruz. A pesar de eso, el equipo logró sostener el partido y empatar 1-1 en los 90 minutos. La definición se trasladó a los penales, donde Boca fue más efectivo y terminó imponiéndose desde los 12 pasos, dejando a River eliminado en los cuartos de final. Boca le ha ganado a River por penales. Dimos pelea con lo nuestro, dimos pelea con lo que teníamos. Yo me voy tranquilo por la representación que le dieron los jugadores al hincha de River. Y esto para nosotros no fue una derrota, la verdad. Por otra parte, en la fase de grupos de la Copa Libertadores, finalizó segundo por detrás de Fluminense y avanzó a los octavos de final. En el segundo semestre se sumaron Brian Romero y regresó Enzo Fernández luego de su préstamo en Defensa y Justicia. Sin embargo, en el plano internacional, el equipo no logró sostener su nivel y quedó eliminado en los cuartos de final frente a Atlético Mineiro con un global de 4-0. Aún así, en el ámbito local, River construyó una campaña sólida y constante. Desde la fecha 13 se mantuvo en lo más alto y terminó consagrándose campeón del Campeonato de Primera División 2021, logrando así el primer título de liga para Marcelo Gallardo como entrenador del club. Y la consagración, River y una noche inolvidable, River y una noche histórica, campeón del fútbol argentino en el Estadio Monumental. El 2022 comenzó con un River que perdía a un jugador clave, Julián Álvarez. Buscando reacomodar el equipo, el millonario contrató a Tomás Pochettino, Emanuel Mamana, Leandro González Pires, Juanfer Quintero, Elías Gómez, Ezequiel Barco y Andrés Herrera. A lo largo del semestre, el conjunto mostró irregularidad en su rendimiento, alternando buenos pasajes con caídas inesperadas. En la Copa de la Liga Profesional, River quedó segundo en la zona A, avanzando a cuartos de final, pero cayendo en dicha instancia al toparse con Tigre, perdiendo por 2-1 y quedando eliminado del torneo. En la Copa Libertadores avanzó como segundo de su grupo y en octavos de final se enfrentó a Vélez Sarsfield. La ida en Liniers fue 1-0 a favor del local. Y en la vuelta, pese a los intentos, el millonario no logró romper el cero y quedó eliminado. Señoras y señores, final del partido aquí en el Estadio Monumental. Han empatado River y Vélez 0-0. En el plano local, el equipo terminó lejos de la pelea en la Liga Profesional de Fútbol, cerrando un año sin títulos y con más dudas que certezas. Es ahí cuando en esa marea de inconsistencias y malos resultados que el 13 de octubre Marcelo Gallardo anunció mediante una conferencia de prensa que no renovaría su contrato y se iría del club en diciembre. El contrato termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Tras más de 8 años, el ciclo más importante de la historia del club llegaba a su fin. El 2022 no tuvo consagraciones, pero quedó marcado como el cierre de una era. Jamás en mi vida soñé con vivir algo así. Mi vínculo con River es con toda la vida. Gracias, de verdad, de todo corazón. Los quiero y ya nos volveremos a ver en algún momento de esta vida, seguramente.
El 2024 marcó el regreso formal de Marcelo Gallardo a la actividad. Su nuevo destino fue el fútbol árabe, tras confirmarse el 15 de noviembre de 2023 su llegada al Al-Ittihad. El desafío era importante, un contexto distinto, otra cultura futbolística, un plantel con figuras y con la exigencia de competir en lo más alto. Sin embargo, el ciclo nunca terminó de acomodarse, los resultados no acompañaron y el equipo mostró irregularidad. El golpe más duro llegó tras la dura derrota 5-0 ante el Al-Ittihad. Un resultado que lo dejó sin posibilidades de clasificarse a la Liga de Campeones de la AFC. Con ese contexto y sumado a una serie de malos resultados, Gallardo fue despedido el 13 de mayo de 2024. Aún así, dirigió los 3 partidos restantes de la temporada antes de cerrar oficialmente su etapa el 2 de julio. En agosto, tras la salida de Martín de Michelis, Gallardo volvió a River para iniciar su segundo ciclo. La ilusión reapareció de inmediato, con el hincha expectante ante su regreso. Sin embargo, el comienzo no fue sencillo. Desde su llegada buscó reordenar el plantel, prescindió de varios jugadores del ciclo anterior e intentó reconstruir una base con jugadores de experiencia y peso dentro del vestuario. A su vez, tomó un rol activo en el mercado de pases, con la llegada de futbolistas como Marcos Acuña, Germán Pesela y Maximiliano Mesa. Con ese contexto, River afrontó la Copa Libertadores. En octavos superó a Talleres y en cuartos a Colo-Colo, metiéndose entre los 4 mejores nuevamente. En semis visitó Atlético Mineiro el 30 de octubre y cayó 3-0, dejando la serie muy comprometida. Está ganando Atlético Mineiro. En la vuelta, el Monumental se llenó de expectativa, sostenido en la mística de su entrenador, pero el 0-0 no alcanzó. River quedó eliminado y el cierre del año volvió a dejar más preguntas que certezas. En esta llave de semifinal. De cara al 2025, el millonario invirtió fuerte y abrochó los regresos de Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi, Lucas Martínez Cuarta y Enzo Pérez. Además, sumó al chileno Gonzalo Tapia, Matías Rojas, Juliano Galopo y Kevin Castaño en un mercado de pases muy movido que volvía a llevar el sello de Marcelo Gallardo. La primera parada exigente del año llegó el 5 de marzo, cuando River disputó la Supercopa Internacional ante Talleres. En un partido cerrado, el 0-0 se mantuvo durante los 90 minutos y la definición se trasladó a los penales, donde el millonario dejó pasar la oportunidad de sumar un nuevo título. El primer semestre se cerró con la clasificación a octavos de final en la Copa Libertadores como primero de su grupo, que compartió con Universitario, Independiente del Valle y Barcelona de Ecuador. Sin embargo, en el plano local dejó dudas y quedó eliminado en octavos de final por penales frente a Platense. Los gladiadores de Orsi Gómez a la semifinal. A mitad de año, el Mundial de Clubes de la FIFA renovó la ilusión. River tuvo un inicio prometedor con un 3-1 ante Urawa Red Diamonds, pero el empate 0-0 frente a Monterrey y la derrota 2-0 ante Inter de Milán lo dejaron afuera en fase de grupos. Tras ese golpe, el foco volvió a la Libertadores. En octavos, River enfrentó a Libertad de Paraguay en una serie cerrada, 0-0 en la ida y 1-1 en la vuelta. Con Franco Armani como figura, el equipo avanzó por penales. Sin embargo, en cuartos de final apareció Palmeiras. La ida en el Monumental fue derrota 2-1 y aunque en la vuelta River se adelantó temprano, el conjunto brasileño terminó imponiéndose 3-1, cerrando la serie con un global de 5-2. Palmeiras semifinalista de esta edición de Conmebol Libertadores. El golpe internacional impactó también en lo local. El millonario quedó eliminado en semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, nuevamente por penales. Y a pesar del respaldo dirigencial, con la continuidad de Gallardo, sostenida por la nueva conducción encabezada por Di Carlo, los resultados no terminaron de aparecer. La derrota en el Superclásico y la eliminación en octavos de final del torneo local frente a Racing por 3-2 terminaron de marcar el cierre de un año complejo.
River se quedó sin clasificar a la Copa Libertadores 2026 y por primera vez en mucho tiempo el ciclo Gallardo volvía a quedar atravesado por muchas dudas. Así que bueno, dicho esto, sí, es un año totalmente negativo e incómodo para nosotros. Con un inicio de 2026 turbulento, River acumuló una serie de golpes que marcaron el rumbo desde temprano. La caída 4-1 como local ante Tigre, la derrota como visitante frente a Argentinos Juniors y finalmente el 1-0 ante Vélez Sarsfield en el Amalfitani terminaron de configurar un escenario difícil de sostener. Es ahí cuando Marcelo Gallardo tomó una decisión. Entendió que no podía revertir la situación y que el ciclo esta vez había llegado a su final. No desde la euforia ni desde la cima, sino desde un desgaste evidente. Que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Su despedida fue en el Monumental, con un estadio lleno, con la gente reconociendo una historia que ya había trascendido los resultados. La victoria 3-1 ante Banfield fue la excusa perfecta para el último capítulo. El resultado quedó en segundo plano, porque lo que se cerraba no era un partido, sino una era. Gallardo se fue 2 veces de River, pero ninguna de las dos fue igual. La primera dejando la vara en lo más alto, la segunda después de intentarlo otra vez, y en el medio una certeza que no cambia con el tiempo. Su nombre quedó marcado en la historia del club, no por un título, no por una noche, sino por haber construido un legado.